Hemos hablado sobre la situación del todavía ministro de Salud, señor Jorge López, desde el punto de vista penal. Corresponde que lo hagamos ahora desde el punto de vista médico y en función de la responsabilidad frente a la salud pública. Por eso lo hacemos con el doctor Percy Minaya, quien ha sido viceministro en este ministerio en 3 oportunidades, bajo 3 presidencias diferentes, de manera que está calificado para decirnos qué está pasando en ese sector. Señor Minaya, gracias por estar acá. Muy buenas tardes. Muchas gracias, don Constantino. Yo creo que acá el tema... Constantino mi hermano, mi padre y mi abuelo. Sí. Su padre, no, es un epónimo también de la medicina. Sí, sí. Decía que en el Perú en este momento estamos viviendo situaciones críticas en torno a la salud. No se puede negar el esfuerzo que ha hecho el actual gobierno, el propio ministro en su momento y su equipo, para remontar cifras. Desgraciadamente una situación como esta viene a enturbiar toda la conducción, la transparencia, el esfuerzo que se está haciendo por el equipo que ha venido trabajando y entre los cuales se pueden reconocer técnicos importantes también. Digo que es desafortunado porque produce un quiebre justo en la mitad del año. Todavía nos quedan cerca de 3.000 millones de soles por ejecutar en el sector. Tenemos una ejecución de casi 65%. Muchos de nuestros hospitales todavía con necesidades, apenas tienen financiado recursos hasta el mes de octubre. Finalmente, o sea, ahora terminando el mes de octubre se acaban un poco los fondos, hay que mover recursos y tenemos muchas carencias en los indicadores, en las metas sanitarias que tenían que ser recuperadas. Hay mucho esfuerzo por eso. Entonces, lamentablemente esto se viene a interrumpir por una situación en la que hay responsabilidades personales. Y yo creo que hay que señalarlo de esa manera. Más que hablar, porque podríamos llevar esto al terreno de lo político, a la responsabilidad gubernamental, acá hay una responsabilidad personal que tiene que ser respondida por el ciudadano, señor López. De acuerdo. Ahora bien, se dice de que el Ministerio de Salud no ha comprado durante los últimos años, no solamente este último año, lo que era previsto en materia de tecnología de imagen médica. Sabemos que es fundamental ahora para la clínica. Uno es estudiado a través de imágenes médicas que pueden penetrarse en los lugares más recónditos del cuerpo y analizar las enfermedades. ¿Es verdad que estamos ante un déficit de inversión en materia de tecnología de imágenes médicas? Tenemos un déficit con seguridad. Apenas tenemos 3, hablando de tomógrafos y resonadores, 3 equipos de esta naturaleza por 1.000.000 de habitantes. 3 tomógrafos o resonadores por cada 1.000.000 de peruanos. Por cada 1.000.000 de habitantes. O sea que hay nomás 90 en el Perú. 90, entre 86 Entonces, y 90, ¿no? En todo el país. 25% de ellos se encuentran en estado malo o que requieren una reparación importante. Es decir, nos quedamos con 60 aproximadamente que están respondiendo por la salud en el país. ¿Cómo se explica eso? Usted que estaba dentro en varias oportunidades. Hay una necesidad de agilizar varias cosas. No es una responsabilidad del Ministerio de Salud únicamente. También hay recursos que se tienen que movilizar que tienen que ver con el Ministerio de Economía, la disponibilidad de recursos para comprar Pero en este equipos. caso usted nos ha dicho que a estas alturas del año hay 3.000 millones de soles en las arcas atribuidas al MINSA que no se ejecutan todavía. Los procesos de compra, hay organizaciones muy importantes que estaban llevando adelante procesos de compra. Esta disrupción pone en riesgo de estampida, de que los funcionarios nuevamente o se vayan o los muevan, sin que tengan una responsabilidad directa política sobre el tema, pero que se ven en la turbulencia de estos embates políticos. Entonces, allí hay una dificultad. También hay que tener clarísimo que algunos de estos proyectos de inversión requieren que se les dé continuidad para poder completar los ciclos de compra. Y de esa manera podamos tener los elementos más básicos. Hay organizaciones como el Instituto Nacional Materno Perinatal, por ejemplo, que no tiene un tomógrafo. ¿Cómo repite eso que no lo puedo creer? Y el Instituto, repita. La Maternidad de Lima no tiene un tomógrafo, por ejemplo. Maternidad de Lima. Así es. Del centro de Lima, la histórica. Uno de los hospitales más antiguos. Donde se dan a luz 100 niños por día, a veces, efectivamente, ¿no? Ahí no hay un tomógrafo. No hay un tomógrafo. ¿Y cómo se explica eso, doctor Minaya? Falta de iniciativa en el desarrollo de proyectos de inversión, falta de fondos para equipamiento, dinamizar la política orientándola a aquellos lugares donde son prioritarias las inversiones. Pero estos elementos son claves porque
tiene que tenerse claro que el funcionario público asume una responsabilidad moral en primer lugar y de servicio al público, y tiene que estar orientado todo su accionar, su trabajo, a lograr esas metas sanitarias. No estoy criticando, no podría estar en posición de criticar el esfuerzo que se ha hecho porque soy testigo de lo que se estaba haciendo. No, usted trata de ser justo, pero dígame una cosa. ¿Cómo es posible que el ministro de Salud, para defender un dinero que le ha entrado a una cuenta, diga que él ha vendido un tomógrafo al señor Quito? ¿Es posible que un ministro venda un tomógrafo a una persona conocida por ubicarse en las inmediaciones de los hospitales públicos para dar servicios será privados? materia de investigación. Un tomógrafo de 128 cortes está valorizado en $1,5 millones aproximadamente. Uno de 64 cortes probablemente está alrededor de $1 millón. Esa es la magnitud de la transacción que tendría que hacerse. Es lo que ha dicho el señor López, que esa plata, $70.000 le ha entrado por eso. Y estamos ante la constatación de que muchas personas de bajos recursos asisten a los hospitales del CIS, por ejemplo, y no hay tomógrafo. ¿Y qué le dice el médico? Salga y en la esquina va a encontrar algo propiedad del señor Quito, al cual le vende el ministro tomógrafos. Pero es realmente algo... Y no se puede comprender cómo ha usado eso como argumento de defensa. Creo que va a tener que explicarlo, así como que las investigaciones tendrán que profundizar las responsabilidades individuales sobre este tema. Creo que es muy importante aquí también señalar que hay que defender las capacidades técnicas que se tienen en el Ministerio de Salud. Hay diversas instancias. Y lo digo porque, conociendo cómo se mueve esto, sé que cuando un ministro se van equipos enteros y se retarda nuevamente todo el buen desarrollo que puede estar teniéndose. Hay que defender esa capacidad técnica, aún si es que las personas que asuman tienen un perfil político con perfecto derecho, pero además tendrán que tener un perfil técnico también y respaldar el buen trabajo, bajo evaluación, por supuesto, de los equipos que están trabajando en ese momento. Usted habla también de los viceministros, porque se han visto casos, me parece que el doctor Ceballos, ¿no?, conservó viceministros que venían de un gobierno anterior incluso. Sí, fue la política del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, mantener viceministros para poder tener una especie de bisagra, que no se interrumpan los proyectos, las inversiones, mientras que se maduraban los reemplazos. Y eso fue lo que ocurrió. Explíqueme ahora, habiendo afirmado de que aquel objetivo es que los funcionarios de alto rango por lo menos se mantengan en la medida de lo posible para que no se interrumpan todos los procesos en curso, el ministro mismo, ¿qué perfil debe tener? ¿Qué es lo que le parece a usted indispensable ahora en un país como el nuestro? Vocación de servicio en primer lugar. Tiene que tener la capacidad para poder enfrentar todas las arremetidas de orden político. Hay que saber que en este momento en el Perú estamos en un fuego cruzado realmente, ¿no? Entonces hay que tener mucha interés para eso, transparencia, idoneidad técnica, capacidad de conducción de sus equipos, porque son personas, equipos enteros que se mueven al son de lo que vayamos proponiendo. Y si nuestro objetivo gubernamental está orientado con una determinada ideología, bienvenido sea, pero avancemos en ese nivel y con una vocación del servicio al país. Es el país al que tenemos que servir y a nuestras clases más desfavorecidas fundamentalmente, a las que tenemos nosotros que propiciar el buen trabajo que hace el Ministerio de Salud. ¿Tiene que ser un médico? No necesariamente. Hemos tenido en el pasado ejemplos de ministros que han sido militares, biólogos, en la época en que abogados. Todos los ministros eran militares, ¿no? Así es, abogados. Sí. Por ejemplo, casos de abogados, ministros de salud. El ministro Costa, por ejemplo. Marino Costa. Marino Costa, que estuvo en el gobierno del expresidente Fujimori. Biólogos también hemos tenido. No me recuerdo el apellido, pero fue uno de los primeros ministros del régimen de Fujimori igualmente. Muchos tuvieron un accionar interesante, ¿no? Ahora, ¿serían aceptados por la Federación Médica, por los sindicatos y por el colegio? Creo que siempre hay una situación de disconformidad. Lo importante aquí es que se sea claro en el mandato gubernamental que se tiene. Y el mandato gubernamental aquí debería ser de transparencia, de responsabilidad, para lograr superar metas que
todos sabemos en las que estamos rezagados. La salud materna e infantil, los aspectos de enfermedades no transmisibles, la salud mental. Todos son elementos que, de preferencia, el gobernante tiene que manejar. No solamente como un aspecto de política sanitaria, sino también en sus recovecos técnicos. De acuerdo. ¿Cómo evolucionan los indicadores sobre anemia, que en un momento era uno de los puntos más negros de nuestra salud pública? Han reducido en muchas de las regiones, muy poco, es también necesario decirlo. Por ejemplo, Puno, que era el caso récord, creo. Sigue teniendo cifras más altas y sigue teniendo las más altas del país. Apenas ha reducido un par de puntos sobre lo que venía siendo históricamente, pero claro, ahí hay un tema que es que nos hemos visto afectados mucho por la interrupción de las acciones durante la época de la pandemia, la parte más de las horas más duras, ¿no? Sí. Entonces eso ha rezagado el trabajo. Pero el trabajo de base comunitaria, los servicios de salud, las regiones, las direzas, han seguido con mucho énfasis en este tiempo especialmente tratando de recuperar esta situación para poder lograr mejores coberturas de vacuna. Tenemos en el mundo la amenaza de la polio y tenemos todavía que superar nosotros las coberturas bajas que tenemos en determinados grupos de edad. Entonces, hay un esfuerzo importante. Y el llamado es aquí a que si nosotros todos estamos convencidos de que tenemos que tener personas responsables que sean capaces de dar la talla de la conducción del sector, también es muy importante señalar que hay que poner énfasis, no hay que olvidarse de nuestro primer nivel de atención, de nuestros hospitales, que son los que están en la primera línea de batalla. ¿Por qué hemos retrocedido en el progreso que se venía registrando en materia de salud materno-infantil? Hay varios aspectos allí. Uno de los principales es el financiamiento. Tenemos un financiamiento para este ámbito, fundamentalmente el Seguro Integral de Salud. El seguro ha tratado de abarcar la mayor cantidad de condiciones, pero ese dinero resulta insuficiente para la cantidad de problemas que hay que resolver. Se necesitan incrementar los recursos del Seguro Integral de Salud, se necesitan fortalecer las capacidades del primer nivel de atención, se necesita articular en redes integradas el primer nivel de atención con sus hospitales especializados, con sus institutos para resolver las condiciones que son críticas. Eso está en gestación, no está concluido todavía. Señor Minaya, muchas gracias por su presencia y ojalá que lo que ha dicho usted sirva para abrigar esperanza de que el próximo ministro de Salud responda al perfil que usted nos ha hecho, alguien con voluntad de servicio público, con idoneidad, experiencia en la gestión y honestidad. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Don Fernando, muchas gracias. Ha sido Percy Minaya, ex viceministro de Salud, actual médico de la maternidad de Lima. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.